Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos un ratito y regalarnos un poco de su tiempo. Hoy la sesión del webinar, que es una serie de webinars que estamos teniendo para la comunidad de Startup México. El día de hoy me toca a mí, José Manuel Serrano. Yo soy CEO de Startup México. Me conocen más como Chema, así que con toda confianza me pueden decir Chema. Vamos a tener el micro abierto. ¿Ver Jack? De la gente que quiere participar. ¿Pueden abrir su micro? O yo lo decido. Sí, Eso. Chema. Ok, bueno. Perfecto. Entonces, hoy vamos a platicar, hoy el tema del webinar es Desata tu potencial creativo, claves para innovar en tu negocio. Básicamente la sesión de hoy, la intención es que ustedes se lleven de manera pues muy general, ¿no? Un tema de mindset, de creatividad y de innovación, porque muchas veces asociamos a la innovación con grandes inversiones en tecnología y en capital, y esto no necesariamente es cierto. Y justo el objetivo de hoy es que esta sesión les pueda funcionar a ustedes, emprendedores y empresarios, como para empezar a entender un poquito más cuál es la relevancia de la creatividad en el proceso de innovación y cómo es que nosotros podemos impactar en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, pues de manera práctica, de manera sencilla, y de eso trata un poquito hoy el webinar. Entonces, bueno, empezando y entendiendo que las MIPYMES son el soporte de la economía en México. Se habla de que el 99.8% son MIPYMES en México. Y obviamente, pues la tecnología, la digitalización, la conectividad, pues lo que hace es que los negocios, el mundo se esté moviendo cada vez mucho más rápido. Y si nosotros como emprendedores y como empresarios no nos subimos a esta vorágine de la tecnología, de la transformación digital, pues nos vamos a quedar atrás. Pero si nosotros aprovechamos esta tecnología, esta digitalización con el conocimiento y con la creatividad, pues van a ser elementos importantes que nos permitan diferenciarnos y lograr un éxito en el mercado. Entonces, básicamente hoy la importancia es que ustedes se lleven estos pequeños conocimientos para que los puedan empezar a aplicar en sus negocios. Entonces, va a estar abierto el micrófono. Ustedes levanten su manita nada más o abren el micrófono y pueden participar. Lo importante aquí es que no nada más yo les venga a hablar a ustedes, sino que también ustedes se lleven conocimiento, pueden participar y podemos platicar y resolver dudas. Si hay algo, algún concepto que no les queda claro de lo que estoy explicando, siéntanse en la libertad de poder preguntar. Entonces, bueno. Como ya les comenté, soy director de operaciones en Startup México. Startup México es una aceleradora de emprendimiento y de innovación en México y en América Latina. Lo que hacemos es co-crear ecosistemas de emprendimiento e innovación para generar prosperidad en México y Latam. ¿Por qué decimos co-crear? Porque ya existen actores en los ecosistemas, ya existen empresas, ya existe talento, ya existen centros de investigación, inversionistas, aceleradoras, escuelas, etcétera. Y lo que nosotros ayudamos es articular todos estos actores para que se genere un ecosistema de negocios, porque lo que siempre estamos buscando es que se desarrolle este ecosistema de negocios, pero teniendo dos componentes principales, el emprendimiento y la innovación. Entonces, rápido, muchos de ustedes seguramente no conocen a esta persona. Reed Hastings, ¿alguien de aquí lo conoce? ¿Alguien ha escuchado quién es Reed Hastings? ¿Nadie? ¿Alguno? Bueno, seguramente casi nadie lo debe conocer, o muy poquitos lo deben conocer, pero todo el mundo conoce su empresa. Y su empresa se llama Netflix. Por ahí de 1998, Reed Hastings renta una película en lo que todavía en ese entonces existía, que se llamaba Blockbuster, que probablemente a algunos de ustedes les tocó, probablemente a algunos de ustedes no les tocó. A lo mejor conocían los videocentros, ¿no? Que eran estos lugares donde uno iba y rentaba una película, se llevaba estos VHS, ya en los más modernos un DVD, un Blu-ray, y se lo llevaba a su casa, se lo rentaban por 3, 4 días y después lo teníamos que regresar. Si no lo regresamos, nos hacían una multa por cada día de retraso. Entonces, Reed Hastings lo que le pasa fue justamente eso. Va a Blockbuster, renta una película, se le olvida entregarla y le llega una multa por ahí como de $80. Y entonces él se queda muy indignado y lo que él se pone a pensar es, ¿cómo es posible que
yo tenga que pagar algo que vale más que la propia cinta, que la propia película que estoy rentando. Y lo que él piensa es que seguramente hay muchas personas que tienen el mismo problema y que tienen la misma inquietud. Y entonces él se pone a pensar de qué manera podría generar una solución que atendieran a esta problemática. Entonces lo que a él se le ocurre es abrir un servicio de suscripción de películas por correspondencia. Entonces lo que él hace, primeramente, es que tú tenías acceso a un catálogo y por teléfono tú pedías estas películas, te las enviaban a tu domicilio y después las regresabas. No pagabas por renta, sino pagabas un modelo de suscripción. Si te dan cuenta, la realidad es que en ese entonces no existía la tecnología que existe hoy. El streaming no existía como existe hoy. Pero en esencia, el modelo de negocio, la manera en que él resolvió el problema, era una suscripción y haciendo llegar las películas por correo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que él, una persona común y corriente, detecta un problema que le pasa a él, que seguramente analiza que lo tienen muchas más personas y entonces busca una solución y esa solución se potencia. ¿Qué pasa después? Que obviamente con la tecnología, pues le permite escalar mucho más su solución, bajar mucho los costos operativos y entonces él genera un emprendimiento que se llama Netflix. Por ahí del 2000-2001, Reed Hastings se acerca al fundador de Blockbuster y le dice, oye, creo que he creado un negocio bastante interesante, creo que tú eres uno de los líderes en el mercado en esta industria y creo que si nos asociamos, si me compras un pedazo de mi empresa, podemos generar un muy buen negocio. Para esto, el dueño de Blockbuster, el CEO de Blockbuster, pues se ríe prácticamente en su cara y le dice, ¿estás loco? Yo no te voy a comprar una empresa que tú dices que vale 50 millones de dólares. Y entonces el dueño de Blockbuster sigue su camino y Reed Hastings con Netflix sigue su camino. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que todos sabemos. Blockbuster desaparece y Netflix se come a toda la industria. Básicamente, por ahí del año 2000, Netflix tenía una evaluación de 50 millones de dólares y hasta el 2024 se hablaba de una evaluación estimada de 100.000 millones de dólares. Entonces aquí lo que nos estamos dando cuenta es cómo una problemática que existía en el mercado a través de una solución en el modelo de negocio primero y después apalancada con tecnología, pues llega a potenciarse y llega a valer esto que imagínense el dueño de Blockbuster se ha de dar de topes, ¿no? Por haber despreciado esta oportunidad de negocio. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo hoy la innovación puede transformar los negocios y puede transformar las industrias, y eso es un poquito con lo que quiero que se queden para lo que sigue en este webinar. Entonces, algunos datos interesantes que tenemos. Hoy una de las ventajas que tenemos en México es que cerca del 40% de la población está en capacidad de emprender y de liderar negocios. El bono demográfico que tenemos hoy es uno de los más característicos a nivel mundial, uno de los más importantes, y creo que hoy tenemos todo para desarrollar a México como una potencia de negocios en emprendimiento y en innovación. Y aquí lo demuestra claramente esta pirámide poblacional. Otro dato interesante es que somos el tercer lugar en autoempleo en el mundo. Y esto habla del espíritu emprendedor y de negocio que tenemos en México. Al final, los mexicanos siempre estamos pensando en poner un negocio. Para el mexicano no se le complica abrir su cochera y vender comida, vender postres, dar servicios, lo que sea, porque somos un país emprendedor, con un buen espíritu emprendedor. Ahora, esto no quiere decir que al ser el tercer lugar en autoempleo, somos el tercer lugar en creación de empresas, porque obviamente el ser autoempleado y el ser empresario no es lo mismo. Y la diferencia es un tema de visión. Es un tema de tener una visión empresarial donde nosotros probablemente empezamos con un autoempleo, empezamos con un negocio por una necesidad y a lo mejor estamos muy a gusto, muy tranquilo, me permite cubrir mis necesidades y las de mi familia y así estamos bien. Pero si nuestra visión es crecer, escalar, generar empleos, generar derrama económica, entonces estamos teniendo una visión de empresarios. Y esa es la diferencia entre ser un autoempleo, un autoempleado y un empresario. La visión de crecimiento, de expansión y el poder generar empleos y derrama económica. Ninguno está mal o está bien.
eso depende de cada quien. Si la gente está contenta generando autoempleo, está perfecto. Si la gente está contenta siendo empleados, está perfecto. Si la gente quiere ser empresaria, está perfecto. Simplemente es importante que entendamos y conozcamos cada uno de estos conceptos para que nosotros definamos en dónde queremos jugar. Y fíjense que este dato es súper importante. Somos el país que más horas trabaja en el mundo. No hay ningún país que trabaje más que los mexicanos, ¿no? Y aquí hay una reflexión interesante porque, pues, no por ser el país que más trabaja en el mundo, somos el país más productivo, ni el país más rico. ¿Y en dónde radica la importancia de esto? Pues justamente en lo que generamos con nuestro tiempo, ¿no? Normalmente trabajamos mucho tiempo para generar productos y servicios de poco valor, no diferenciados. Hacemos maquila, productos de primera necesidad, productos sin procesar, sin agregar valor. Entonces, eso es la diferencia, donde si nosotros hay de dos: o trabajemos menos generando más valor e incrementa la riqueza de nosotros y del país, o trabajamos lo mismo generando más valor y definitivamente vamos a llegar a ser una potencia. Esto obviamente son cambios generacionales. El caso claro de China. China lleva 40 años invirtiendo en el desarrollo de sus jóvenes con un modelo de educación STEAM basados en ciencia, tecnología, innovación, matemáticas, ingeniería, que obviamente hoy le está rindiendo frutos y en unos próximos años China va a ser el líder del mundo. Ya hoy lo vemos liderando y justamente es porque se ha invertido en que el esfuerzo esté relacionado con la creación de productos de valor agregado. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a hacer. Por eso es que la creatividad y la innovación es tan relevante en los emprendedores, en las MIPYMES y en las empresas, porque es la manera en que nosotros podemos crear con el mismo esfuerzo más valor. Y aquí es donde radica la importancia de la innovación. Entonces, aquí yo hago una pregunta siempre, ¿no? Que es, ¿quién de aquí se considera una persona creativa? Aquí quiero que hagan ustedes la reflexión y piensen si se consideran una persona creativa. Normalmente, cuando doy conferencias, cuando doy talleres, cuando doy pláticas, está entre el 50, levanta la mano, que se consideran creativos, el otro 50 no se consideran creativos. Normalmente hay un balance. Y aquí les quiero decir algo. La creatividad, el considerarse creativo no está relacionado con un tema de entendimiento de concepto, porque muchas veces asociamos a la creatividad a temas de diseño, de artes, de música, y eso justamente es un tema de concepto. Entonces, ¿qué es creatividad? Pues la creatividad, básicamente, para decirlo de manera muy sencilla, es la habilidad que tenemos para generar ideas que nos permitan resolver problemas. Problemas nuevos, problemas que existen, problemas desconocidos, mejores soluciones, asociaciones entre ideas. Vamos a relacionar todo el conocimiento que nosotros tenemos. Al final, todos tenemos un contexto, un conocimiento, una experiencia, esa experiencia y ese contexto nos permite generar ideas para resolver problemas. A lo mejor unos que son ingenieros están pensando en una idea para resolver un problema de manera diferente que lo podrían pensar unos abogados, por ejemplo. El mismo problema lo pueden pensar en soluciones diferentes. Y esa es la creatividad. La creatividad es la capacidad que tenemos todos de resolver un problema. Y la verdad es que todos todo el tiempo estamos resolviendo problemas. En nuestra vida personal, en nuestro trabajo, con los amigos, en el día a día, todo el tiempo estamos resolviendo problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que seamos conscientes de ese proceso de creación de solución para resolver un problema. Hay problemas que ya son tan comunes que nuestro cerebro procesa de manera automática la solución. Y entonces lo que va a pasar es que cuando vemos un problema, a la mayoría se nos ocurre la misma solución. Cuando nosotros somos conscientes del proceso creativo, entonces nos permitimos abrirnos a más posibilidades para pensar en soluciones distintas al mismo problema. Y aquí es donde empieza a tener la importancia la creatividad, porque acuérdense que un problema puede tener N soluciones, pero no necesariamente todas son eficientes o baratas o prácticas o les hacen sentido a quien tiene el problema. Y entonces aquí es cuando nosotros tenemos que darnos esa oportunidad de analizar y de tener esa conciencia del problema
y de pensar en distintas soluciones que se adecúen a resolverlo de la manera más eficiente y práctica posible. Entonces, entendiendo esto, lo que yo les quiero decir es que todos ustedes tienen la capacidad de ser creativos y todos somos creativos y la diferencia es justamente tener esa conciencia que nos permite desarrollar esa creatividad. Ok, entonces, de la creatividad a la innovación, ¿por qué relacionamos tanto el proceso creativo con la innovación? Por lo que les acabo de comentar. La creatividad al final es el primer paso que tiene que ver con la generación de posibles soluciones para resolver un problema. Y la innovación lo que busca es impactar mercados, ¿no? Con nuevas soluciones que no se hayan propuesto anteriormente o con soluciones mejores o más eficientes de lo que se venía haciendo y eso se ve reflejado en el mercado. Entonces, la innovación inicia con el desafío de creencias personales y modelos mentales. ¿Por qué? Por lo que yo les decía hace ratito. Nosotros estamos de alguna manera condicionados por nuestra historia, por nuestro contexto, por nuestras relaciones, por todo lo que conocemos del mundo, y eso nos permite pensar de una manera. Y ese pensamiento, al final, lo que nos hace es sesgarnos a pensar en posibles soluciones. Y si nosotros no somos conscientes de que podemos pensar o ver cuando dicen, no, piensa fuera de la caja, básicamente lo que nos están diciendo es tienes que ampliar tu visión, tienes que ampliar tu manera de ver las cosas. Quítate tus paradigmas, quítate tus sesgos que tienes. O sea, no todo tiene que ver contigo, sino todo lo contrario. Tienes que pensar en quien tiene el problema. Y entonces por eso decimos que la innovación inicia con el desafío de creencias personales y modelos mentales. Porque si nosotros no rompemos esto y no nos permitimos ir más allá de lo que creemos y más allá de las estructuras de pensamiento que tenemos, difícilmente vamos a pensar en soluciones novedosas. Y la idea es que nosotros nos obliguemos a hacer esto. ¿Ok? Entonces, esta es una gráfica, este es un análisis que hizo una agencia de innovación que se llama la Agencia de Dublín en el 2015. Y lo que hizo básicamente fue entrevistar o investigar a las 100 empresas más importantes del mundo en temas de innovación. Y lo que ellos querían entender, qué tanto estaban invirtiendo estas empresas en temas de innovación y principalmente las dividieron en estas áreas de aquí abajo. Modelo de negocio, networking, procesos, producto, servicios, canales de distribución, marca y experiencia del consumidor. Si se dan cuenta, donde las empresas más invertían o habían invertido hasta el 2015 tenían que ver con el producto, con los canales y con los procesos. Básicamente con los fierros, con la tecnología, ¿no? Hasta aquí el pensamiento estaba asociado a la innovación con la tecnología. Y entonces justamente lo que hace esta agencia es entender en qué estaban gastando las empresas, en qué invertían dinero, tiempo, recursos, personas, proyectos, y justamente eran en estas áreas. Entonces, lo que dice esta agencia de innovación es, ok, ya entendimos que aquí es donde más gastan las empresas. Ahora lo que queremos entender es qué tanto les genera qué tanto retorno de inversión hay sobre esos esfuerzos que han hecho en estas determinadas áreas. Y entonces se obtienen los siguientes resultados. Básicamente, las gráficas amarillas son estas gráficas de retorno de inversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que básicamente, donde las empresas creían que iban a tener un mayor retorno de inversión, porque es justamente por eso donde invertían más dinero, es donde extrañamente menos retorno de inversión tuvieron. Y donde más retorno de inversión tuvieron es en el modelo de negocio, en la red de valor, en el networking, en la experiencia del consumidor, ¿no? Y un poco en los procesos. Si se dan cuenta, el factor común de estos conceptos donde existió un mayor retorno de inversión son las personas. Las personas son el diferenciador que nos permite impactar en términos de innovación en los negocios. Y entonces, después de este estudio, se dieron cuenta que la realidad es que tenemos que generar innovación pensando en las personas y no pensando en la tecnología.
porque la tecnología simplemente es un instrumento, es una herramienta que nos va a permitir generar de manera más eficiente algunos procesos de negocio. Y lo tenemos en el ejemplo claro de Netflix. Netflix no nació como una plataforma tecnológica. Netflix nació como un modelo de negocio que lo que buscaba era resolver un problema que existía en el mercado. Y posteriormente, con la tecnología como herramienta, le facilitó proyectarse y crecer a nivel mundial. Pero no nace de esa manera. Entonces, aquí lo que se entiende, lo que se percibe es que cuando estemos pensando en creatividad e innovación, pensemos en las personas. Y entonces, esto cambia completamente el paradigma de la innovación, porque entonces nos permite entender que la innovación está al alcance de cualquier persona. Está al alcance del señor que tiene la taquería, la de la barbería, la papelería, el restaurante, la empresa que produce alimentos, salsas, o las grandes empresas, porque básicamente lo que estamos diciendo aquí es que todos podemos innovar. Y eso es lo que quiero que se queden ustedes, porque la innovación está al alcance de cada uno de ustedes. Y aquí tenemos un ejemplo de cuál es la diferencia entre creatividad e innovación. La creatividad es la capacidad que tenemos de resolver problemas, como lo vemos en la primera imagen, ¿no? En la primera imagen, esta persona, no sé si le robaron su estéreo, se le descompuso, algo pasó, pero él tenía un problema. No podía escuchar música en su auto. Entonces lo que hizo fue adaptar esta videograbadora, esta casetera, esta grabadora, a su carro. Ahí la aventó los parchados con los Urex, la conectó a corriente, pero resolvió el problema. Al final de cuentas, el problema lo pudo resolver. Ahora bien, la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar por esta solución? ¿Cuántos de ustedes comprarían esto para sus carros? Probablemente nadie. Seguramente uno ahí despistado que diría que le apostaría, pues la realidad es que probablemente nadie quisiera gastar en esto. Caso contrario, en la segunda imagen, actualmente se le dieron mucho estas pantallas, ¿no? Que se adaptan a los carros que no tienen estéreos inteligentes. Y lo que hacen estas pantallitas es que se adaptan básicamente a cualquier carro y en el celular conectamos las pantallas y entonces ya tenemos todo un sistema de entretenimiento en nuestros autos. Esto resuelve también un problema, pero también tiene un componente de innovación porque el mercado está dispuesto a pagar por ella y hay un impacto interesante en el mercado. Y entonces la diferencia básicamente es que la creatividad nos va a ayudar a resolver un problema que puedo tener yo o muy poquitas personas, y en cuanto nosotros encontramos una solución que atiende a un problema que tiene mucha gente y que las personas estarían dispuestas a pagar por la solución que yo generé ese problema, es cuando estamos hablando de innovación. Aquí me gustaría que en el chat pusieran eh, ¿qué necesita esta persona? Déjenme ver aquí abrir el chat. O si pueden abrir su micrófono, díganme qué necesita esa persona, lo que se les ocurra, ¿eh? Su música, Tu música, ¿qué más? ¿Qué movilidad, más? Movilidad, ¿qué más? Lo que se les ocurra. Pueden repetir. No Alguien que le cargar con la cocine. laptop. Una laptop o alguien que le ayude con la laptop, ¿qué más? Vean la imagen, ¿qué creen que necesita? Alguien que le cocine. Alguien que le cocine, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué necesita? Vean bien la imagen, ¿qué necesita? Un No sean reproductor de música pequeño. un reproductor de música pequeño. Muy bien. Lo que normalmente pasa cuando nosotros estamos viendo un problema como este es que nuestros contextos nos permiten dar ciertas opciones de solución, ¿no? Y entonces vemos el problema e inmediatamente empezamos a decir un iPod, unos audífonos inalámbricos, alguien que le ayude a cocinar, una camisa, un aire acondicionado. Y entonces empezamos a dar todas estas opciones que las que les estoy diciendo normalmente me las dan cuando ocupo esta dinámica. Y aquí lo importante es que veamos lo que pasa. Si se dan cuenta, de manera natural y automática,
lo que hacemos es dar una solución, ¿no? Vemos el problema e inmediatamente damos la solución y decimos, necesito un ventilador, necesita un aire acondicionado, necesita un iPod, un iPhone, un iPad, una camisa, etcétera. Y entonces lo que eso provoca es que al nosotros inmediatamente en pensar en la solución, probablemente estemos cerrándonos a un universo más de posibles soluciones y donde probablemente esta persona no necesite una camisa, porque si está a 50 grados centígrados, lo que menos quiere es cubrirse. Y a lo mejor alguien me ha dicho en los ejercicios, no, pues esta persona necesita un mandil que le proteja del aceite hirviendo, ¿no? Y entonces probablemente sea cierto, pero probablemente haga tanto calor que esta persona no quiere un mandil y probablemente podemos resolver el mismo problema con una tapa para el sartén. Entonces, aquí lo importante es no solo quedarnos con lo que nosotros creemos que necesita esa persona, sino validar con este mercado objetivo cuál es la necesidad real que tiene. Él necesitaba cocinar inspirado con la música, necesitaba escuchar una receta, necesitaba proteger su cuerpo del aceite, necesitaba optimizar su tiempo haciendo varias cosas a la vez. No sabemos qué es lo que verdaderamente necesita esta persona. Y justamente todo esto tiene que ver con el proceso creativo, con la capacidad que nosotros debemos de tener de permitirnos este espacio, de entender cuál es la necesidad que tiene el mercado al que yo quiero ir. Y si verdaderamente la solución que yo estoy proponiendo de negocio o mi producto o mi servicio está atendiendo a las necesidades de la gente a los que yo les quiero vender. Y eso es donde radica la importancia de que los negocios puedan funcionar y tengan un buen éxito comercial. Esta es la manera en que hoy funcionan el hacer negocios. Esta es la cultura dominante hoy. Esta es la lógica en que nuestros emprendedores y nuestros empresarios funcionan en el mundo de los negocios. Yo tengo una idea, creo que la idea que tengo es la mejor que existe porque todos los días nos llegan las personas que creen que tienen las mejores ideas del mundo. Y entonces esas personas, al creer que tienen la mejor idea del mundo sin validarla, sin investigar ni nada, inmediatamente se ponen a producir ya sea el producto, ya sea que renten oficinas, que contraten gente, que empiecen a ofrecer un servicio, etcétera. Y entonces tengo la idea, la materializo en mi negocio y me salgo a vender. ¿Qué va a pasar? Lo que normalmente pasa es que si yo no validé antes con el mercado al que yo quiero ir, es que me va a costar mucho trabajo venderle lo que yo estoy generando. Porque como no lo escuché y no le pregunté en ningún momento qué era lo que este mercado quería, probablemente no estoy generando una propuesta de valor adecuada y no estoy generando la solución adecuada. Y entonces me va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho desgaste venderle. Y probablemente voy a tener que empujar con ofertas comerciales, con descuentos de precio, con promociones, con una insistencia importante sobre la gente de cómprame, cómprame, cómprame. Y entonces el desgaste y el esfuerzo comercial es muchísimo más grande para lograr comercializar este producto. Cuando nosotros hablamos desde una cultura de creatividad y de innovación, lo que buscamos es esto, ¿no? Que tiene que ver con el design thinking. El design thinking es una metodología de negocios que la desarrollaron diseñadores industriales, porque los diseñadores industriales normalmente cuando producen muebles y productos para el usuario final, pues necesitan investigarlo y necesitan saber cuál es el comportamiento del usuario, etcétera, para poder generar estos productos. Esto llevado a una parte de negocio, cualquier tema de negocio, lo que nos ayuda justamente es poner en el centro a las personas y a los usuarios y entender cuál es la necesidad que ellos tienen. Entonces, si yo hago esto desde la nueva cultura y la lógica del design thinking, lo que voy a hacer es que voy a escuchar y voy a entender y voy a analizar a mi posible cliente. Y entonces voy a saber si este cliente quiere o no un mandil, quiere o no una camisa, si lo que quiere es organizarse o hacer más cosas o tener muchas cosas en un dispositivo compacto. Pero no, hoy, por mi propio juicio, no sé si verdaderamente yo esté correcto o no. Pero al acercarme a ese mercado a través de observaciones, a través de encuestas, preguntas, entrevistas, comunicación, etcétera, me va a ayudar a entender su necesidad y con esa comunicación y ese entendimiento voy a generar algo que se llaman insights.
Los insights son estas pequeñas pistas que nosotros vamos a ir interpretando y vamos a ir encontrando que nos van a permitir entender hacia dónde quiere el mercado, cómo quiere el mercado resolver este problema y cuáles son estos temitas que quiere resolver. Y entonces, una vez que yo entiendo su necesidad y encuentro estas pistas, ahora sí puedo diseñar y generar una posible solución que va a estar mucho más alineada a lo que este mercado quiere. Y entonces, el valor o lo que yo traiga de propuesta de negocio de producto le va a hacer mucho más sentido al mercado porque lo tomé en cuenta, porque lo escuché y porque lo entendí. Y entonces, ahora sí, con esta idea como base me salgo a producir, ¿no? Un pequeño lote, algo que se llama Lean Startup, ¿no? Una producción chiquita que me permita ir con ese cliente y validar si verdaderamente le di al clavo en todo o todavía hay cosas que modificar. Pero entonces ya salgo a vender y ya me permite tener esta iteración constante donde lo que estoy creando lo estoy creando no porque yo creo que es una buena solución, no porque yo creo que va a resolver el negocio, sino porque el usuario y el cliente final me lo está diciendo. Y entonces el esfuerzo comercial va a ser mucho menor y va a ser mucho más eficiente lo que nosotros estemos trabajando en términos de nuestros emprendimientos o nuestros negocios. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo muy claro? Buenísimo. Entonces, ya una vez que hablamos de todos estos temas de creatividad y que ya hoy le tienen el mindset un poquito más claro, vamos a hablar justamente ahora de cómo es que nosotros vamos a poder innovar dentro de nuestros negocios. Hace ratito hablamos de Netflix y ustedes podrán decir, Chema, no manches, yo hoy tengo una tienda que vende salsa, güey, o sea, no me estés hablando de Netflix. O yo hoy tengo una paletería, ¿no? Pues la realidad es que cualquiera está al alcance de este tipo de cosas, cualquiera puede innovar en sus negocios. Y entonces lo que tenemos que hacer es justamente entender qué es realmente innovar, ¿no? Lo que es innovar es básicamente transformar ideas en valor, y qué es lo que yo les decía. Tenemos que escuchar a nuestro producto y nosotros podemos tener nuevos productos, servicios o procesos que me permitan hacer las cosas de manera más eficiente, ¿no? Lo que tenemos que hacer también es estar constantemente escuchando al mercado, lo que me va a permitir estarme adaptando a las circunstancias que el mercado también cambia o que el mercado está demandando. Y al yo adaptarme a estas circunstancias, pues me permite estarme adaptando y me permite estar generando una propuesta de valor constante. Y no necesito hacer grandes inversiones y grandes cambios dentro de mi negocio. Simplemente con que yo detecte estas pequeñas necesidades, yo puedo ir a hacer pequeños cambios que me hagan mejorar mi oferta de productos o de servicios, ¿no? Que me hagan ser un poquito diferente a mi competencia. Y entonces sí, esto tiene que ver con la innovación. La innovación no necesariamente es hacer algo completamente nuevo y disruptivo, sino estar mejorando constantemente desde nuestros negocios hacia nuestros clientes. Pequeños cambios que pueden generar en una manera de agregarle valor a estas personas. Desde sonreír cuando los atendemos, desde recibirlos con un dulce, desde ofrecerles un descuento, desde ofrecerles una membresía, desde muchas cosas que les podemos ofrecer que no necesariamente requieren grandes inversiones. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo una imagen de una startup que estuvo en nuestros programas de incubación que se llama Scalafa. Estas chicas lo que hacían, lo que querían hacer originalmente, como lo han querido hacer muchos emprendedores, era tomar las artesanías ayudar a los artesanos a comercializar sus productos. Y entonces lo que ellas decían era, ok, yo hoy voy a tomar, ayudar al artesano y le voy a ayudar a que le paguen más por sus productos la gente que ya hoy los compra en otro lado o que se los regatea. Mucha gente ha tenido esta idea, ¿no? Mucha gente ha querido hacer este tipo de proyectos. Algunos queriendo llevarse todo el margen, algunos sí pagando un precio justo, pero muchos han querido hacerlo de la misma manera. Ellas lo que hacen es, ok, ¿qué voy a hacer diferente hoy? ¿Cómo voy a innovar? Pues con mi mercado objetivo. Y entonces a quien yo le voy a vender es a los corporativos. Y lo que yo voy a hacer con los corporativos es irles a vender regalos para sus eventos, para sus premios, para sus empleados. Y entonces yo voy a ayudar con la parte de diseño. Y entonces ya que tengo la venta al corporativo y el diseño, me voy con los artesanos, me diseñan todos los productos y entonces
les pago lo que es justo por ello, por su trabajo, y así llego yo y comercializo. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, esto es un tema de modelo de negocio. No hay innovación tecnológica, no hay gran complejidad en lo que están haciendo. Lo que hicieron fue en pensar de manera diferente cómo a los corporativos hoy les podría interesar este tipo de productos. Y entonces, básicamente, lo que les quiero decir es que si ustedes analizan y escuchan a su cliente o a su mercado, pueden empezar estos pequeños cambios que les permitan generar innovaciones dentro de sus negocios. Hay tres enemigos importantes en la innovación en las empresas, ¿no? No tengo tiempo porque nosotros asociamos a la innovación con dedicarle horas y horas al proceso de pensar y reflexionar, y no necesariamente tiene que ser así. Sí es importante darle un espacio. Si hoy no le damos ningún espacio y mañana le damos 1 hora a la semana, y en un mes le damos 2 horas a la semana y en 6 meses le damos 1 hora diario, entonces estamos empezando a definir una estrategia y un espacio de innovación. No tienen que hacerlo todo el tiempo, pero sí necesitamos entregarle un espacio porque acuérdense que para innovar necesitamos reflexionar y necesitamos investigar y necesitamos pensar en soluciones. No estamos acostumbrados a pensar en soluciones de manera diferente a lo que ya lo venimos haciendo. Por eso es importante que sí le demos el espacio. Otro tema, otro enemigo es no tengo dinero. Y entonces, como creen que no tienen dinero para innovar, no le dedican el tiempo y entonces no le dan la importancia que le tienen que dar a este proceso. Acuérdense, no todo tiene que ser con dinero. Hay algo que se llama innovación frugal. La innovación frugal justamente lo que te dice es cómo innovamos con menos, es generar más valor con menos. Inclusive hay un libro que les recomiendo que se llama Haz más con menos. Uno de los autores es Cristian Granados, que justamente explica cómo la innovación en países como México ha venido a transformarse porque justamente no somos países con muchos recursos, una gran cantidad de empresas son empresas con pocos presupuestos para la innovación y entonces nos hemos tenido que volver creativos para lograr mayor valor con menos dinero. Entonces, eso es otro enemigo de la innovación, pensar que no tenemos dinero y por no tener dinero no podemos innovar. Y yo creo que el más importante y crítico de todo esto es, así siempre lo he hecho y así me ha funcionado, ¿no? Y yo creo que es algo que ya nos tenemos que quitar de la cabeza. Si el mundo está avanzando y está evolucionando constantemente, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Aquí básicamente está un poquito relacionado con la ley de la supervivencia, ¿no? Y está relacionado justamente con la adaptación al mercado y a la industria. Y entonces, mientras nosotros estemos también evolucionando de manera constante con nuestro segmento de clientes, con nuestro mercado, nosotros vamos a ir avanzando con ellos y eso va a lograr que nos mantengamos vivos dentro de nuestros negocios y que nos mantengamos también diferenciándonos en la industria y con los competidores. Entonces es importante que ustedes piensen, se quiten estas barreras de no tengo tiempo, no tengo dinero y así siempre lo hemos hecho. Y créanos que nos ha tocado hablar con empresarios que nos dicen, pero es que sí me ha funcionado siempre, no tengo por qué cambiar. ¿Y qué va a pasar? Que en un par de años estos empresarios se van a Blockbuster, ¿qué pensó? Que así le había funcionado. Kodak, ¿qué pensó? Que así le había funcionado. Y hoy son empresas que han desaparecido y muchas más que van a seguir desapareciendo si mantienen esta mentalidad. Ahora, clave uno, lo que yo les decía, conocer mejor a tu cliente. Tenemos que preguntarnos, hay una herramienta que se llama el mapa de empatía, que básicamente tiene estos componentes. Y es algo que ustedes tienen que hacer un pequeño ejercicio sobre entender al cliente objetivo que ustedes tienen. ¿Qué los hace felices? ¿Qué les motiva? ¿Qué les emociona? ¿Qué les llama? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Por ejemplo, cuáles son los comportamientos que ellos tienen? ¿Le dedican mucho tiempo al proceso de compra? ¿No le dedican mucho tiempo? ¿Para qué lo hacen? ¿En qué momentos van a nuestras tiendas? Si van de rápido, si se quedan mucho tiempo, si van en la mañana, si van en la tarde, si van fines de semana, si van porque alguien más los mandó, porque están buscando para alguien más. Esto es algo que también tenemos que observar y escuchar. ¿Qué ve y qué escucha? ¿Cuáles son las influencias del entorno que él tiene? ¿Fue porque lo recomendó a alguien, lo vio en una red social? ¿Quiénes son los embajadores o líderes de opinión que sigue, que escucha? ¿Qué lee? Si ve redes sociales o no ve redes sociales, si escucha el radio, ve la televisión, etcétera. ¿En dónde está él?
en dónde escucha, dónde se informa, ¿no? Y qué piensa y qué siente, qué es lo que verdaderamente le motiva a esta persona. Si nos compra a nosotros porque le gusta o nos compra a nosotros porque se quiere ver bien allá afuera o quiere impresionar a alguien más, o a lo mejor es un consumidor que compra por comprar, o a lo mejor es un consumidor emocional que cuando está a lo mejor triste va y consume. O sea, este tipo de cosas son importantes que nos demos el tiempo de analizar. Ahora, ¿qué pasa? Seguramente muchos de ustedes estarán pensando, oye, Chema, pero es que yo le vendo a muchos clientes, a muchos perfiles de clientes. Puede ser. Entonces, lo que yo les recomiendo es que evalúan cuáles son estos perfiles de cliente y les procuren dar una categorización. Y entonces, primero empiecen a conocer mejor al que más les compra. Si del 100% de mis clientes, el 60% tiene este perfil, sobre ese 60% voy a empezar a escuchar y a trabajar y empezar a generar valor. Y así me voy a ir con el segundo segmento y con el tercer segmento. Pero siempre es importante que nos vayamos con el segmento más importante, el que nos dé nuestro Pareto, ¿no? El que nos dé el 80% de nuestros ingresos o el que nos dé la mayor cantidad de ingresos, es sobre el cliente que nosotros vamos a intentar conocer en un primer esfuerzo y posteriormente a los demás segmentos. Hasta aquí me pueden interrumpir si tienen dudas o preguntas, ¿ok? Luego. Probar barato antes de cambiar todo, ¿no? Lo que yo les decía hace ratito. Si a ustedes se les ocurre una solución, no intenten cambiar inmediatamente todo el producto, ni entonces cambien toda su oferta, todo el menú o el servicio. Tienen que empezar a pilotear y decir, a ver, yo ya escuché a mi cliente, creo que esto le puede gustar, y entonces empecemos a hacer pequeñas pruebas. Si ya identificamos la oportunidad, entonces hagamos una prueba muy sencillita y muy barata que me permita validar. Y entonces voy con estos clientes y le digo, oye, mira, tengo este nuevo producto, tengo este servicio o tengo esta nueva manera de tratarte. Pero además de eso, tengo que preguntarle qué le parece, cómo lo hizo sentir, si le gustó, si no le gustó, porque entonces lo que necesito es que me dé esa retroalimentación, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en una mejor manera de venderle, o en una manera diferente de venderle, o cambiarle algo el producto, el color, el tamaño, el sabor, lo que sea, tengo que hacerlo poquito a poco, tengo que validar con una pequeña parte de clientes para que me den retroalimentación, y entonces yo haga los ajustes necesarios y entonces ahora sí, si ya encontré por dónde sí es y qué es lo que sí les gusta, entonces ya empiezo a hacer los ajustes y entonces ya empiezo a salir cada vez con mayor cantidad y mayor fuerza al mercado hasta que me posicione y logre sacar completamente mi producto o servicio. Clave 3: reinventemos la forma de ganar dinero, ¿no? Hay podemos hacerlo a través de la venta tradicional de producto o servicio único. Podemos hacerlo a través de combos y paquetes, ¿no? Por ejemplo, hay marketplaces, ¿no? Donde la gente quiere subir y vender sus salsas, sus alimentos, sus empacados, lo que sea, pero pues quieren venderlo por producto, ¿no? Entonces, a lo mejor una salsita macha que les va a costar 80 pesos, pues ¿cuándo la van a vender en el marketplace y el envío cuesta 120 pesos? Va a ser muy complicado. Pero si ustedes lo que hacen es poner un paquetito, a lo mejor de tres salsas, tostadas, un queso y un combo, un paquete, pues es más fácil que la gente diga, ok, claro que vale la pena. Si todo esto cuesta 800 pesos más 100 pesos del envío, pues claro que vale la pena. Y son maneras distintas de cómo podemos ganar dinero. Inclusive podemos invitar a otros pequeños productores a armar como arcones, paquetes, combos, canastas que me permitan llegar a más personas y que valga la pena el envío. Las suscripciones, ¿no? Tienen que ver con ingresos recurrentes y lealtad. Por ejemplo, estos de Winebox, esto que les estoy poniendo aquí, esta imagen a la izquierda, es una empresa española que básicamente lo que hace es una suscripción. Entonces, ustedes pagan una suscripción mensual y cada mes les va a llegar una cajita con cuatro variedades de vinos diferentes que les va a hacer la recomendación de la empresa, les va a decir, les va a decir el maridaje, el tipo de vino, etcétera, pero ya es una suscripción donde yo ya tengo clientes cautivos que yo ya sé que cada mes me van a estar comprando y simplemente mi negocio se convierte en un negocio de logística, de entrega y de estar constantemente buscando la variedad de vinos que a mis clientes les puedan gustar, ¿no? Y esta es otra manera, y si se fijan, no es una super innovación, no es una tecnología, es simplemente una manera de vender diferente, ¿no? Y las membresías es cuando hacemos estos pequeños clubes donde además de mi servicio que yo te doy, si tú formas parte y o quieres una membresía, pues te doy beneficios adicionales que pueden ser comunidades, descuentos, planes de fidelidad, etcétera. Entonces,
Dense también el espacio de pensar de qué otra manera podrían vender sus productos y servicios o cómo podrían estructurarlos de manera distinta que les permite ganar más dinero. Les voy a dar unos ejemplos, ¿no? De algunos negocios, algunas MIPYMES que han innovado y que les ha ayudado a crecer el mercado. Estos chicos de Chorizos Los M, inclusive probablemente algunos de ustedes los han visto, los vieron en Shark Tank. Estos chicos es una familia que vendía como 1000 familias más que existen en Toluca, chorizo, ¿no? Y ellos lo que empezaron a pensar es empezar a generar chorizos gourmet y hacer el chorizo de habanero, el chorizo de morita, los chorizos combinados, el paquete de chorizos multisabor, etcétera. Y entonces justamente lo que pensaron es en hacer pequeños cambios que ellos iban validando con algunos clientes primero y en cuanto veían que existía una aceptación por determinado sabor de chorizo, lo ponían dentro de su catálogo de servicios, de productos. Y entonces la verdad es que estos chicos han crecido una brutalidad al grado que ya después abrieron la taquería, ¿no? De tacos de chorizo y entonces ya tienen un negocio también no solo de venta al retail, sino también de alimentos en sitio y están exportando y han crecido muchísimo, ¿no? Obviamente el ir al programa de Shark Tank fue una estrategia de ellos a nivel de marketing, les funcionó muy bien, pero si se dan cuenta, no hay gran innovación detrás de sus productos en términos de tecnología o de grandes inversiones, sino de pensar de manera diferente. Búho Soda, estos refrescos que también salieron en Shark Tank, son refrescos que no tienen endulzantes artificiales, simplemente los endulzan con la fructuosa del refresco y también tienen una diversidad interesante de refrescos, porque lo que ellos dijeron es, a ver, el mexicano ya consume refrescos, ¿no? Hoy la competencia quiere sacar bebidas que no tengan azúcar, pero les meten 50,000 químicos y al final le siguen haciendo daño a la población. Entonces dice, si México es el segundo país a nivel mundial en consumo de refresco, ¿qué tipo de refresco les puedo ofrecer? Entonces, uno de los diferenciadores es hoy el crecimiento del consumo de refrescos sin azúcar y light sigue creciendo, pero no necesariamente es un buen producto. Entonces, ellos lo que pensaron fue en generar estos refrescos o estas bebidas naturales, sin químicos, con endulzantes como la fructosa de las propias frutas, y les ha ido muy bien y han estado creciendo estos chicos en el mercado mexicano. Proyecto Pieta, otro producto, ellos son peruanos y básicamente era un diseñador textil que vendía ropa de diseñador en Perú y entonces por alguna razón de su vida terminó visitando una prisión en Perú y se dio cuenta que existía una manera interesante de ofrecerles a esta gente que estaba en los reclusorios una manera de ganarse la vida porque pues al final la gente ahí necesitaba dinero. Entonces él creó un programa de talleres donde estos reclusos les dan un oficio que tiene dos objetivos. Uno es generar ingresos desde la prisión para ellos y para sus familias a través de la creación de estas prendas y además desarrollar una habilidad que les permitiera que una vez que salieran de prisión pudieran ellos emprender sus pequeños negocios. Y entonces lo que hace este chico justamente es prendas para caballero de diseñador que se fabrican en las prisiones. Y entonces hay un tema de un pago justo, hay un tema de novedad, hay un tema de innovación que le ha permitido crecer mucho en términos de reconocimiento de marca y sigue creciendo en el mercado. Aires del Campo. Aires del Campo, una emprendedora por ahí del 2000, lo que dice es, ¿cómo le hago para que estos productores reciban lo justo por sus productos orgánicos? Entonces lo que ella busca es quitar a todos los intermediarios que son los que se quedan con la mayor cantidad del dinero, porque al final el productor recibe una parte muy chiquitita de lo que pagamos nosotros como consumidores finales. Entonces ella lo que dice es, yo junto a varios productores pequeñitos, les tomo toda su producción, yo la estandarizo y voy a negociarla, ¿no? Directamente sin tantos intermediarios a las cadenas de venta, a los centros comerciales, etcétera, y les da un pago justo por sus productos. El crecimiento de esta empresa llegó al grado que Grupo Herdes le compró el 50% de la empresa y ha mantenido su liderazgo en la venta de productos orgánicos. Entonces, si se dan cuenta, estos ejemplos nos permiten identificar que la innovación puede estar presente en cualquier negocio. Simplemente es que ustedes se den la posibilidad de pensar diferente y de entender a sus clientes y escuchar a su mercado para que puedan diseñar una propuesta de valor distinta a la que hoy tienen. Entonces, recomendaciones para el cierre. Necesitan hablar con sus clientes.
Si ustedes no interactúan con sus clientes, si ustedes no los escuchan, no los observan, no les dicen, no les piden encuestas, formatitos de calidad, de opinión, etcétera, difícilmente van a saber qué es lo que están buscando, qué es lo que están buscando, qué es lo que están necesitando. Experimenten, ¿no? Cambien ciertas cosas que hoy hacen en la empresa, desde cómo saludan, desde cómo reciben, desde cómo acomodan los productos, desde cómo se publicitan. Si hoy entregan volantes, empiecen a experimentar online, ¿no? Dedíquenle 15, 20 minutitos a investigar cómo venderse en Facebook, cómo venderse en WhatsApp, cómo venderse en su propio, en marketplaces como Amazon, como Mercado Libre, cómo abrir su propio e-commerce. Dense este espacio para explorar más allá de lo que ya hoy tienen y esto les va a ayudar a identificar ciertas cosas en donde puedan innovar. Y no les estoy diciendo que le dediquen horas ni que le dediquen miles de pesos. 15 minutitos, experimenten, hablen con clientes, analicen y van a darse cuenta que esto les va a ayudar muchísimo a empezar a ver las cosas de manera distinta. Entonces, acuérdense de esto, porque la innovación es interacción con los usuarios. Si nosotros no interactuamos con los usuarios o con los clientes, no hay empatía. Y si no hay empatía, no hay entendimiento. Sin entendimiento, no vamos a tener estos nuevos insights, que son las pistas que nos van a permitir darnos nuevos enfoques de solución. Y sin nuevos enfoques de solución, no vamos a poder innovar. Entonces, repito, hablen con sus clientes, interactúen con las personas, con sus propios colaboradores, escúchenlos si hay mejores maneras de hacer las cosas como las están haciendo, escuchen a sus clientes si les están resolviendo sus necesidades o todo, o no, o qué más quieren, o qué cosas están buscando que no han podido encontrar con ustedes y con otros competidores. Dense esta oportunidad, escuchar, observar, preguntar. Eso es la parte más importante en los procesos de innovación. Entonces, el momento para innovar es ahora. Comiencen desde donde están, comiencen con lo que tengan, comiencen con lo que puedan, pero comiencen, empiecen. Eso es lo más importante. Decidirse a hacerlo desde ya. Entonces, yo les quiero agradecer mucho el espacio que tuvieron, el espacio que me dedicaron. Espero que algo se les haya quedado en esta sesión. Les vamos a hacer llegar a sus correos un pequeño autodiagnóstico que trabajamos de este lado, que se diseñó acá, para que vean más o menos en dónde se encuentran en términos de innovación hoy, desde la visión del empresario y desde el modelo de negocio. Básicamente son 20 preguntitas donde ustedes van a contestar sí, tal vez y no, les va a dar un puntaje y ese puntaje les va a permitir saber en dónde están parados para que identifiquen qué más tienen que hacer para poder innovar. Y otra vez, innovar es desde hacer pequeños cambios entre cómo hacemos el día a día, desde hacer pequeños cambios entre lo que ofrecemos al mercado y buscar generar una propuesta de valor. No necesitamos grandes inversiones, no necesitamos dedicarle tantísimo tiempo. El chiste es empezar ya. Les dejo aquí mi QR para que puedan tener acceso a mis redes sociales, me puedan escribir, me puedan mandar un correíto si alguien más me quiere preguntar algo. Y pues nada más que agradecerles a todos por su espacio. Muchísimas gracias. Listo. Veré, ¿andas por aquí o quién me ayuda ya como a despedir, a cerrar? O no sé si hay alguna pregunta, No, pero creo parece que que ya no hay andan, preguntas. Parece sí, que no hay parece que preguntas. ya andan cansados. Bueno, de todas maneras les dejo aquí mis redes sociales, por si después me quieren escribir, me quieren preguntar algo, pues estamos aquí a la orden. De todas maneras, este webinar va a quedar grabado, lo pueden consultar después en la página de Starto México y cualquier cosa, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos.